Saludos, saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más en la grata compañía de don Carlos Cuello. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Para ver de qué manera nosotros aprovechamos estos minutos y le pasamos revista a la economía. Pero básicamente, Cuello, es una sugerencia que te quería hacer. El gobernador del Banco Central en el 72 aniversario, el acto 72 aniversario del Banco Central, felicidades de antemano, dio a conocer un informe detallado de la economía. Y además de los números que presentó en todos los aspectos, hizo algunas consideraciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí, hizo algunas consideraciones que a mí me parecen muy pertinentes con relación a lo que debe ser un compromiso de todos, que es mantener el grado de estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, que nos mantengamos en crecimiento y que nos mantengamos con paz social, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Y por otro lado, en ese mismo evento, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, hizo algunos señalamientos, reconoció el aspecto de cómo la incertidumbre electoral ha tocado las puertas de la economía, ¿verdad? Y ahí también hizo un llamado que a mí me parece interesante, pero ya de eso hablaremos. Lo importante es que vamos a concentrarnos en ese tema, la economía como va ya a septiembre, y lo que dice el gobernador, cómo se proyecta eso ya hasta el final de este año. Básicamente fue un informe preliminar de los primeros 9 meses, del comportamiento de la economía dominicana. Vamos a ir a la pausa y entonces vamos a concentrarnos en eso. ¿Está bien? Volvemos. Yo tengo aquí un resumen bastante detallado que hizo el departamento de prensa del Banco Central sobre el informe, en puntos yo lo voy a leer rápidamente, esos son 6 puntos, y entonces a partir de ahí usted hace sus consideraciones siempre también ponderadas. Mire, durante los primeros, dice el gobernador del Banco Central, el informe ya, que es un preliminar a septiembre, los primeros 9 meses, que durante los primeros 9 meses del año el Producto Interno Bruto alcanzó un crecimiento interanual de 4,8%, el más alto de América Latina y el Caribe. Dice que se han canalizado más de 25 mil millones de pesos de los 34 mil millones de los recursos liberados del encaje legal, que eso contribuyó a incrementar en más de 55 mil millones el crédito del sector privado desde junio hasta la fecha. La inflación acumulada a septiembre alcanzó 2,38 y la inflación interanual se situó en 2,02%, por debajo del límite inferior del rango meta, que es de 4 más o menos 1. La inversión extranjera directa alcanzó los 2.040 millones en enero-septiembre, proyectándose los 2.500 millones al cierre del año. Las remesas crecieron 8,8% interanual. Eso representa unos 426,8 millones adicionales de dólares, los registrados en septiembre del pasado año. Valdés Alviso enfatizó que la estabilidad cambiaria no es negociable e informó que la puesta en marcha de la plataforma electrónica, que es para monitorear todos los movimientos que tienen que ver con la compra y venta de dólares. Y al mismo tiempo, el gobernador aprovechó para anunciar la aprobación por parte de la Junta Monetaria del memorándum de entendimiento entre Hacienda y Banco Central, que ya lo discutimos la semana pasada, para la modificación a la ley de recapitalización del Banco Central. Cuello, ¿cómo ves tú esta cifra en el marco de un proceso que tiene dos elementos, dos componentes internos importantes? El proceso electoral, lo que hubo con el turismo, que fue afectado por una campaña,
y el entorno internacional que de una situación realmente calamitosa en toda América Latina y en el mundo ha decrecido de forma increíble. Sí, es un informe que abarca lo que son los primeros 3 trimestres del año. En este caso también se incluyó digamos que el dato del IMAE, que es el índice de corto plazo, el cual reflejó un crecimiento para el mes específicamente para el mes de agosto, septiembre creo, ¿no? Sí. De 5 ya ahí sube la economía un 5%, pero para ese mes. Sí, ¿no? sí. O sea que se está notando el impacto de los recursos liberalizados. Sí. Ahora, cuando se promedia, entonces, como tú bien destacaste, se queda en 4.8. Recordemos que el informe anterior, según el IMAE, tenía 4.7, o sea que se está incrementando a 4.8 si se consigue ese mismo ritmo. Porque septiembre fue 5.1. Sí, pero septiembre individual. Medido por el IMAE. Exactamente. Entonces, cuando se lleva el acumulado de enero, en este caso enero-septiembre, ¿no? Primero 9 meses del año, ahí da 4.8. Sí, los meses por venir, no se ha hecho, por supuesto, todavía lo que es el resultado de octubre, noviembre y diciembre, agregan esas 2 décimas, entonces la economía estaría creciendo un 5%. ¿Qué cosa que podría? Es la meta. Sí, que es la meta. Pero ¿qué cosa podría? El trayecto ya en cortito, ¿eh? El trayecto es cortito, pero hay componentes importantes que dinamizan. Por ejemplo, eso que ustedes conocen como el Black Friday. Ajá. Ajá, Black Friday. Eso mueve el comercio, lo mueve, pero en forma significativa. El mismo periodo de diciembre, del 1 al 25 de diciembre, al 31 de diciembre, mueve la economía también. Ya el mes que viene entramos en zafra. Y en noviembre, la segunda semana de noviembre, cuando sube la temporada del turismo, bueno, ya entró la temporada alta, que comienza la gente a venir huyéndole del frío, y los dominicanos, a los visitantes nuestros. 3 componentes que ayudan a poder buscar esos puntitos que faltan para colocarnos en el 5% que han proyectado los organismos internacionales y las propias autoridades del Banco Central. El último trimestre es la recta final del año ya, y difícilmente se detenga la dinámica en medio de lo que son esa fiesta que tú acabas de mencionar, extendida en los últimos años con el Black Friday. Pero como quiera, ya en los últimos 3 meses del año la economía tiene un impulso, ¿no? Y en este año no va a ser diferente, porque recuerda que hubo un incremento en los salarios. La inflación ha sido baja, o sea que el poder adquisitivo del salario se ha logrado. Van a entregar la regalía temprano el día 5. El gobierno. El gobierno el día 5. Pero que la mayoría de las empresas ya comienzan a entregar regalía o en la primera semana y en algunos casos quizás en la última de noviembre. A menos de que ya la gente no espera necesariamente tener físicamente lo que se le va a pagar, sino que como ya se ha extendido mucho entre la persona que está trabajando el uso de una tarjeta de crédito, aparte de que las tarjetas de crédito también dan facilidades en esa época. Pero claro que entonces eso dinamiza el consumo. Por cierto que en esos datos que tú mencionaste ahí, sobre todo en lo relativo a la liberalización de recursos por parte del Banco Central vía los encajes, 55.000 millones es el volumen de préstamos, es un 11% superior al del año pasado, y el 75% de los recursos liberalizados ya ha sido colocado, más de 25.000 millones. Y que estos últimos recursos podrán ir a cualquiera de los sectores, o sea, no tienen la limitación de que estaban identificados. Eso es bueno y malo, porque bueno observa cuando los diferentes tipos de sectores que se han beneficiado con esos recursos, más del 30% es el consumo. Consumo. Y lógicamente el consumo te va a presionar, las importaciones, te va a presionar. Cuando hablamos de consumo, ahí están incluidos los consumos duraderos. Y el dinerito debajo del colchón de comprar dólares para guardar también. Pero ahí están los consumos duraderos también. Estoy hablando de vehículos. Y hace atrás una entidad financiera hizo una feria y fueron más de 4.000 y pico de vehículos. En realidad, eso te puede producir un impacto favorable en lo que son las cifras macroeconómicas. Pero vamos a estar claros, un incremento de consumo suntuoso hace crecer la economía ahora, pero eso no, desde el punto de vista de lo que es el crecimiento con estabilidad y con un alto valor agregado, lo ideal sería que esos recursos tuvieran materia prima, bienes de capital industrial, o sea, sector agropecuario, industria. Ese no es el panorama. De todos modos,
parecería que se va a obtener el crecimiento proyectado de un 5%. Todavía la CEPAL, Banco Mundial, hablan de un 5%. Sí. Y como tú destacabas también, sitúan a la economía dominicana como la economía de mayor crecimiento en la región latinoamericana y caribeña. El Banco Central presenta unos cuadros, incluso. Sí, vamos a ver cómo el crecimiento interanual de ese 4.8%. 4.8%. ¿Cómo se distribuyó eso? Por ejemplo, la incidencia de los primeros 9 meses fueron servicios financieros 8,8%, construcción 8,5%, energía y agua 7,9%, otras actividades de servicios 6,9%, el transporte 5,2%, actividades inmobiliarias 5,0% y la agropecuaria 4,2%. Hay que notar que hubo un crecimiento muy mínimo del sector turismo, un 1%. Sí, pero el efecto. Pero hay que tener en cuenta que estuvimos bajo los efectos de la campaña de descrédito que hubo contra el país, que le dio muy duro al turismo. Solamente un sector de los 14 que hay ahí tuvo una tasa negativa y fue muy ligera, 0.2, que es minería, cantera. Pero después todos los sectores, incluyendo el turismo, reflejan crecimiento favorable. Hay que destacar que el Banco Central también redujo la tasa de política monetaria también, al 4.5. Y se mantuvo muy activo. Y además de los recursos, tú puedes liberalizar recursos, pero hay otro tipo de trabas que dificultan que los recursos vayan a donde deben llegar, como es el caso de la MIPYME, que por la burocracia muchas veces se ve limitada o impedida de acceder. En el proceso de colocación de esos recursos, eso salió a relucir. Sí. Y el Banco Central liberalizó, flexibilizó lo que eran las facilidades para acceder. Como lo hizo al final, digamos que no condicionando o focalizando sectores en particular con la idea de darle salida a ese dinero. Semanas atrás tú y yo comentábamos que eso también tiene una parte buena y una parte mala. Cuando tú liberalizas o flexibilizas, facilitas recursos, en este caso tú tienes una presión por colocar esos recursos y muchas veces esa presión podría contaminar un poquito, afectar lo que es la calidad de la cartera. Eso lo vimos en Estados Unidos, en la crisis aquella de 2008. Claro. O sea, cuando los bancos tienen muchos recursos y tienen que colocarlo, para colocarlo tienen que dar facilidad y a veces se le va la condicionalidad. Sí, entonces eso, ojalá y que no, pero puede tener efecto después sobre lo que es la calidad de la cartera. La otra parte, la presión sobre el tipo de cambio, que yo creo que vamos a tener que hacerlo luego de la pausa. Luego de la pausa vamos a hablar de eso y vamos a hablar de los aspectos que toman en cuenta las autoridades, el llamado de atención que hacen y además qué pasó con las economías de la región. ¿Entiendes? Que eso también el gobernador del Banco Central hizo una pincelada interesante al respecto. Vamos a la pausa y volvemos. Otro componente es importante, Carlos, de este levantamiento que hace el Banco Central sobre el comportamiento de la economía en los primeros 9 meses del año, tienen que ver con las exportaciones que crecieron y con el ingreso de recursos para lo que es la reserva. Las reservas casi se colocaron en 8.000 millones. Y el tipo de cambio. Va a terminar casi en 8.000 y el tipo de cambio. O sea, miren lo que tenemos aquí. Aquí tenemos que el déficit de cuenta corriente para el periodo de enero fue de apenas 587.6 millones de dólares. Menos de un año. Menos, exactamente. Entonces, las exportaciones totales crecieron 2,9% interanual, alcanzaron 8.429.9 millones de dólares. Y en lo que tiene que ver, ya dijimos del turismo, lo que tiene que ver con el turismo, el país recibió cerca de 5 millones de visitantes de enero a septiembre, eso es muy importante.
con ingresos de 5.767 millones de dólares, y las reservas internacionales ascendieron a 7.668 millones, equivalente a 4.2 meses de importación. Eso es importante. Con la cuenta corriente, el resultado de la cuenta corriente, que es el déficit gemelo, como lo dicen, déficit interno y déficit externo, sí, ahí ha incidido mucho el comportamiento de los precios del petróleo, que no han disparado considerablemente las importaciones. Aparte que las importaciones también han crecido por debajo de las exportaciones. Sí. De todos modos, el gobernador sí fue muy enfático al destacar que el tipo de cambio es una responsabilidad del Banco Central. Que la va a mantener a como de lugar. Va a mantener a como de lugar. La colocación de una plataforma disponible para los agentes del mercado cambiario. No se trata, por lo menos yo lo veo así, quisiera verlo intervención. Así, intervención del mercado. De un control de cotización del mercado. Es más transparencia. Se trata de más transparencia. Es de transparencia. Y eso evidentemente garantiza un funcionamiento más eficiente de los mercados, y la fijación de precios también se correspondería más con la realidad. Y que no se hagan engañifas de manera que puedan soportar campañas. Porque, por ejemplo, ¿qué se va a evitar con esa plataforma? Que un mismo agente, por ejemplo, que va y solicita una cantidad de dólares en un banco, va a otro y solicita la misma cantidad, y va a otro y solicita la misma cantidad. Se crea una demanda artificial. A ver cuál pega, pero entonces se crea una demanda artificial y se dice que en vez de 20 se lo suman los 3, dicen que son 60. Sí. Entonces ya eso, por ejemplo, que es un factor importante, va a ser controlado. Sí, hemos resaltado las principales variables del comportamiento de la economía dominicana, pero en el informe del Banco Central también se resalta cómo este comportamiento habría que verlo en el contexto de la economía mundial. Regional. Lamentablemente la economía mundial estaría desacelerándose sí, en un 20% aproximadamente, un 20% con respecto a la proyección, que era sí, 3.6 y va a caer a 3. A 3. Entonces va a haber desaceleración. Eso es mucho, eso es mucho. Pero va a haber una desaceleración de la economía norteamericana también. También. De 2.6, quizás 2.2. Sí. Y en la región latinoamericana el año pasado se colocó en 3, sí, Estados Unidos. Exacto. Y la proyección era casi 3 para casi 3. Y en la región latinoamericana y caribeña ahí la situación es alarmante. Tan alarmante que ya hay fuego. 0.2. Y el Banco Mundial dice 0. Sí. Entonces hay una economía que ni siquiera fue incluida en la escala, que es la de Venezuela, porque sobrepasa el 30% la caída. Una cosa. Entonces, en ese panorama es que nosotros tenemos que ver lo que está logrando la economía dominicana, porque no nos vamos a engañar, no hay economía que no haya sido impactada por esta realidad. Claro. Entonces, nosotros no podemos La misma guerra comercial entre Estados Unidos y China verificó un impacto en las economías, porque ya se pasó de los discursos a los aranceles. Sí, claro. Una guerra de aranceles, y entonces eso también impactó de alguna manera. Y Europa mercados. También, fíjate que la zona euro también está desacelerando. Sí. Y los mismos pronunciamientos del presidente Donald Trump en ocasiones, la situación que vemos en Europa con la situación del Brexit. Sí. Todos esos componentes. La crisis política también en algunos países de la región. Sí. Y bueno, en el caso nuestro también hay factores políticos que podrían estar incidiendo en lo que es la desaceleración. Sí. Hay que reconocerle eso a las autoridades, Cuello. De todos modos, casi siempre los políticos se cuidan. Dicen, no, eso no es nada. No. Tanto el gobernador del Banco Central como el ministro de Hacienda reconocieron que lo que él llamó... él dijo como que el efecto político. Sí, todo este efecto político sobre la economía, o sea, el desorden y la incertidumbre y todo ese tipo de problemas afectaron que las recaudaciones incluso, dice Donald Guerrero, disminuyeron. Acuérdense ustedes que llevaban un proceso ascendente después de las mejoras que se establecieron en materia tributaria. Sin embargo, en el marco del proceso electoral disminuyeron también los ingresos del Estado por la vía que es la vía fiscal. Mira, hay un aspecto, y ya que tú entras en lo que son las variables políticas, de muy difícil cuantificación, pero sí la medición, se hacen estimaciones para medir lo que lo están diciendo ellos mismos. El comportamiento.
Hay un elemento, un aspecto que parece que preocupa un poco y es el ajedrez político actual. Sí. Está en el Congreso el presupuesto nacional. Está en el Congreso el presupuesto complementario, que son partidas que hay que reasignar. Eso hay que aprobarlo. Y que deben ser aprobadas. Eso hay Sin que embargo, aprobarlo. tú sabes lo que es la mezquindad política en nuestro país. Sí, eso es muy Entonces, peligroso. eso no deja de ser un elemento de preocupación. Como tampoco deja de ser un elemento de preocupación la posibilidad de que tengamos 3 elecciones más con el asunto de la segunda vuelta. Hay un préstamo del banco, no sé si es del BID o del Banco Mundial, por $400 millones del BID para la CDEE. Pero para las EDES. Para mejorar la transmisión. Te llevamos 20 años. En 20 años son 10.000 millones. Y todos son para mejorar, mejorar. Y lo que sea. Pero la verdad que sigue siendo un barril sin fondo el sector de la electricidad en nuestro país. Ese préstamo necesita ser aprobado. Es un préstamo blando. Y hay otro préstamo que es de $100 millones para ampliar el metro de Santo Domingo. Sí, pero espérate, que también en el presupuesto nacional se deben aprobar unos préstamos por más de $4.000 millones para poder cubrir déficit y reenganchar, o sea, pagar deuda para poder retomar. Vamos a esperar de la Virgen de la Altagracia. No nos prestan unos minutitos para seguir. Y de buen juicio de los políticos para ver si continuamos liderando la economía de la región. Bueno, se acabó por hoy, nos dividimos entonces. Nos dividimos. Usted por su lado y yo por el mío. Nos vemos luego, bye.